bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UTLA y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de nuestra facultad. Hoy tenemos un invitado de la casa, amigo nuestro, pero también una persona conocida en todo el país, don Osvaldo Artaza. Muy bienvenido, médico, pediatra, estudió en la Universidad de Chile, nació en Chillán, eso es lo que entiendo, ¿no? Correcto. Fue ministro de Salud también durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, donde tuvo la difícil misión de abrirle camino al entonces naciente todavía Plan Auge, consultor internacional, y actualmente es el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Pero tiene otras facetas. El doctor, él es poeta, es maratonista, le gusta el teatro, entre otras cosas, le gusta viajar, yo sé también, y tiene una fuerte afinidad y muchos amigos también que en México. Así que, decano, bienvenido a nuestro podcast y gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ti, Mauro, por esta oportunidad de tener una conversación y poder hablar de lo humano y de lo divino. Es entretenido eso. Así es. Usted se hizo conocido en aquellos años, año 93, cuando fue la separación de los siameses. Fue la primera separación exitosa de siameses en Chile. En ese tiempo, Marcelo Antonio y José Patricio, si mi mente no falla. Y una de las cosas que llamaba la atención en aquellos años es que era muy atípico ver un doctor que además usaba colita. Y eso era muy extraño, ¿no? Hoy día es normal, pero en aquellos años, ya han pasado más de 30, no era tan común. ¿Cómo recuerda ese tiempo? ¿Usted tenía como un alma hippie? ¿Cómo era eso? O sea, sí, más que un alma hippie, porque la verdad es que mis profesores, yo creo que me tenían mucho cariño porque toleraban mis chalas y mi pelo largo y mi indumentaria poco conservadora, por decirlo lo menos, pero lo que quería transmitir es que lo importante es la dedicación, el compromiso, la voluntad para hacer las cosas bien, y el aspecto o la ropa son tonteras. Eso es lo que de alguna manera quería transmitir, y también de alguna manera quería ir a contrapelo de lo que era lo tradicional, y también señalar desde la postura, desde cómo uno se identifica o cómo uno construye identidad, decir que uno está dispuesto a aventurar y que hay cierta dosis de audacia en las cosas. Y bueno, el tema de la cirugía de los siameses fue un acto de audacia, sin duda. ¿Fue peligrosa? Yo diría que... Es decir, la decisión de separarlo. Lo que más costó fue la decisión, porque había mucho temor de que las cosas no fueran bien y que eso iba a implicar un golpe de prestigio al Hospital Luis Carlos Mackenna en un momento en que los hospitales públicos estaban prácticamente derrumbados. Hay que recordar el contexto, en una época que estábamos saliendo de la dictadura, recuperando la democracia, en donde los hospitales no había ni para algodón ni para gasa, las calderas no funcionaban, las ambulancias tampoco, los equipos eran muy antiguos, no se había renovado equipamiento, y por lo tanto las condiciones eran muy precarias. ¿Y hubo hospitales o clínicas privadas que quisieran tomar el caso y llevárselo? ¿Pasó eso? No, porque... ¿O nadie quería correr ese riesgo? Los niños nacieron en un hospital público, nacieron en el Hospital Salvador, y la verdad es que lo que debería haber pasado, o lo natural de las cosas, es que los niños fallecieran. Eso era lo normal. Y allí fue que sostuvimos muchas conversaciones y nos dimos cuenta de que podíamos hacer la cirugía con un riesgo razonable y con mucha rigurosidad. ¿Por qué digo riesgo razonable? Porque no hacer nada significaba la muerte de los niños de todas maneras, dado que ellos compartían órganos que eran vitales y por lo tanto no tenían ninguna posibilidad de vivir. Y por lo tanto esto no era un acto de
de imprudencia, sino que planificándolo bien era abrirles una posibilidad cierta, riesgosa, pero cierta a los niños. De hecho, como esto nunca se había hecho en Chile, tuvimos mucha discusión de ética. Tuvimos reuniones del comité de ética, varias reuniones, consultamos a expertos en el área, digamos, de las decisiones difíciles en medicina, y hubo consenso desde el punto de vista de la ética, de que era correcto esto que estábamos planteando hacer y que por lo tanto no era un acto temerario o irresponsable. ¿Lo dudó algún minuto? ¿No tuvo dudas en algún momento? Hubo muchas dudas. Suyas. Sí, hubo muchas dudas mías porque y me sentí con la carga de estar empujando a que un hospital, todo un equipo humano, entrara a algo que era totalmente nuevo y que por lo tanto después todos los ojos iban a estar de alguna manera sobre mí si las cosas no andaban bien. Si las ¿Estaba dispuesto a asumir esa carga? Sí, totalmente. Por eso es la audacia. La audacia es tener el coraje de decir sí, asumo la responsabilidad. Porque todos se acuerdan de la parte buena, porque no fue bien, y por lo tanto, claro... Hoy día es fácil hacer la conclusión, pero... Exactamente, como no fue bien, entonces todo el mundo feliz, todo el mundo aplaudió, todo el mundo... Pero si las cosas hubieran salido mal, como era lo esperable, entonces había que dar la cara, y yo estaba dispuesto. ¿Cuándo se dio cuenta que había resultado? Muchas semanas después de terminada la cirugía, porque una cosa es que la cirugía resultara con éxito y que los niños no fallecieran en la intervención, pero después venían los cuidados intensivos y eso eran semanas en que podían pasar muchas cosas, fallar órganos, infecciones, etcétera, y que por lo tanto recién después de 3 semanas, que los niños ya estaban sin apoyo de ventilación mecánica, sin apoyo de distintas máquinas, entonces realmente pude respirar. ¿Celebró en privado? ¿Celebró en privado? Sí. Ya. Sí, en familia, con los amigos. Y además el hospital celebró. O sea, nunca me voy a olvidar jamás en mi vida cuando los 2 niños que habían entrado juntos, pegados al pabellón de cirugía, y salen en 2 camillas, separados, y estaba todo el personal, era un día feriado, y estaba todo el personal, había ido todo el mundo, y se hizo una especie de fila con todo el personal, y todo el personal aplaudía. Y eso fue de una significación que todavía no aquilato bien, porque no era solo el personal del hospital, eran los trabajadores de la salud de Chile, que en ese acto estaban diciendo somos capaces, somos valiosos, véannos, somos capaces de hacer cosas si se conjuntan los recursos y la iniciativa y el apoyo. Somos capaces. Luego de muchos años en que la salud pública había estado en cuestión, estaba siendo desmantelada. Entonces, ese acto fue muy reparatorio. Hasta el día de hoy está cuestionada la salud pública. Sí, pero... ¿Y usted sigue siendo un creyente de la salud pública? Absolutamente. Y en esa época, en esos años, estaba aún más cuestionada porque la verdad que no había prácticamente recursos. Y de paso, usted saltó a la fama. ¿Cómo fue eso? Horrible. ¿No le gustaba? No. Y tuvo efectos nada positivos para mi familia. A ver. Porque tú no podíamos ir ni siquiera a comprar, porque todo el mundo me pedía autógrafo. Era una cuestión muy extraña. Era como, no sé, como uno que había sido un médico y se dedicaba a los niños y de repente ser tratado como un de estos músicos que tienen fans y que no pueden andar por ninguna parte, sí fue complicado. Fue un costo
no fácil. Y además que como en esa época yo dirigía el hospital, entonces muchos pensaron que yo podía tener una carrera política y muchos, porque así es la política, desgraciadamente, muchos me vieron como un riesgo y por lo tanto allí hubo muchos que quisieron hacerme daño y también pagué muchos costos personales por eso. ¿Y tuvo algún efecto bueno? ¿Esa fama tuvo algún efecto bueno? ¿Tuvo algo positivo que rescatar? O sea, sí. Entendemos toda la parte mala, pero Sí. ¿hay algo bueno? Sí, ¿Cómo qué? sí. Como por ejemplo que armamos fundaciones y a través de esas fundaciones la gente nos apoyó con un cariño, con una generosidad y el Hospital Luis Carlos Mackenna recibió muchísimos recursos. ¿Por qué? Porque la gente vio que éramos una institución confiable, que hacía las cosas con mucha pasión, con mucho cariño y las hacía bien. Y la verdad es que la cantidad de recursos es impresionante. Pudimos rehacer los pabellones quirúrgicos, comprar equipo de la última tecnología. Y yo recuerdo que hacíamos campañas así por la televisión para juntar dinero. Incluso salíamos a plana completa de los periódicos haciendo propaganda al hospital para que la gente donara. Eso fue un efecto positivo, sin duda. Claramente. Y también, de alguna manera, usted pues fue ministro. Y algo incidió el conocimiento que la gente tenía de usted, el respeto que usted le tenía, el capital de credibilidad que usted tenía, incidió también en que usted fuera ministro. Yo creo que eso es innegable. Sin duda. De hecho, el presidente Lagos, cuando me llamó, me dijo: oiga, usted tiene que ser la cara de la reforma, porque la reforma de salud, usted sabe mejor que yo, me decía, son complicadas, todo el mundo va a estar en contra, todo el mundo va a criticar y se necesita alguien con el cual la ciudadanía le tenga confianza para efectivamente llevar adelante una reforma difícil. Sí, ha sido la única reforma grande que ha habido en salud en las últimas décadas. El resto han sido reformas más pequeñas, más parciales. Y la verdad es que tuve que quemar, entre comillas, mi capital de conocimiento para poder impulsar esta reforma a la salud. ¿Y valió la pena quemar el capital? Siempre vale la pena. Hay mucha gente que prefiere mantenerlo y no arriesgarlo. Bueno, eso tiene que ver con decisiones muy personales que tienen que ver con querer jugársela. O sea, yo podría haber tenido una vida más cómoda, más piola, pero mi decisión desde que era estudiante fue estar ahí donde las papas queman, arriesgar y tratar de dejar una huella, dejar algo, te fijas, que sirva para los demás. Y creo que el plan Auge ha beneficiado a millones de personas que antes no tenían acceso a prestaciones que son esenciales. Entonces, ver que quedó eso positivo, la verdad es que compensa todos los malos ratos, todas las payasadas que uno puede haber vivido. Usted lo pasó mal como ministro. O sea, no hay nada peor que ser ministro o ministra de salud, porque palos por aquí, palos por allá. Yo salí hecho pebre, o sea, lo debo reconocer. ¿Usted se quería ir antes ya? ¿Cómo fue esa salida? Esa salida fue una salida, yo la voy a recordar siempre con mucho cariño, porque, aunque parezca raro, porque yo 2 veces fui donde el presidente Lagos y le dije: presidente, ya no puedo más. Y me largué a llorar, las 2 veces me puse a llorar. Además que soy llorón, sí, soy llorón, pero esa vez estaba tan cargado que no alcancé ni a mencionar un par de frases y ya me largué a llorar. Y el presidente Lagos, que es un hombre que así, no vamos a decir que es una persona muy emocional, pues, claro, bien así. yo lloraba y el otro no sabía, como que no sabía qué hacer conmigo. ¿Qué le dijo? ¿Y qué le dijo el presidente? Entonces yo le decía: ya, presidente, no puedo más, no aguanto más. Entonces me dijo: tranquilo, usted
su tarea, la está haciendo bien, tiene que sacar los proyectos de ley de la Cámara de Diputados, que era la parte más difícil. La parte más difícil porque ahí donde había más pelea, más dificultad para ponerse de acuerdo. Ya. Y luego tenía que pasar al Senado, donde la cosa ya iba a ser más relajada. Entonces me dijo, usted termina con la Cámara de Diputados y ahí conversamos. Apenas se aprobaron los proyectos de ley, que fue en diciembre, a fines de diciembre, antes de la Navidad, se aprobaron los proyectos, yo llamo al presidente y digo, presidente, cumplí. Usted, mi encargo, mi contrato era sacar los proyectos de ley de la Cámara de Diputados, lo cumplí. Así que aquí estoy para que ya usted busque a otro. Entonces me dijo, espérese y lo vamos a conversar más adelante. Y justamente más o menos un mes después me llama, conversemos. Y ahí él tuvo la diferencia, porque eso no lo hacen los presidentes, tuvo la diferencia de conversar conmigo cómo lo hacíamos, la transición. Entonces, para mí no fue una sorpresa, sino que un tremendo alivio y un gran reconocimiento a que un presidente, en vez de los típicos que una hora antes te llama para decirte chao, muchas gracias, le hiciste, muy agradecido, chao, me dio esa ocasión de hacer esta transición conversada y por lo tanto yo no tengo sino palabras de reconocimiento a este gesto que fue muy inhabitual. Y además a cierta distancia volver a ser ministro, me imagino, después de cómo lo pasó. O sea, nunca más un cargo de esa responsabilidad. 1000 veces me pidieron que fuera candidato a alguna cosa. ¿Por qué no quería hacerlo? Ay, primero porque yo creo que con el paso por el Ministerio de Salud ya cumplí. Ya cumplí. Segundo, el trabajo en el Parlamento es un trabajo el cual cada vez que yo iba, pues tenía que ir mucho al Parlamento para los proyectos de ley de la reforma de la salud. Yo me trataba de poner cómo me sentiría yo sentado ahí en los zapatos de un senador o de un diputado. Entonces, yo me hacía la siguiente reflexión: no, me muero de lata, porque a mí me gusta la gestión, me gusta que las cosas pasen. Entonces me gusta que las ideas se puedan aterrizar, se puedan concretar. Entonces estar sentado, porque además yo no aguanto mucho rato sentado, entonces estar sentado para darle vuelta y pelea y rencilla y además para que no pase nada concreto, no, qué lata. No, entonces dije, no, yo feliz dirigiendo hospital, yo feliz dirigiendo. Porque así ha sido mi vida. Mi vida ha sido el ejercicio del liderazgo, en distintas posiciones, pero ha sido el ejercicio del liderazgo. ¿Para qué? Para que pasen cosas. Usted entró a estudiar medicina el año 73. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? En marzo del 73. Pocos meses después vino el golpe. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar en esas condiciones, en ese país además? Para mí no fue nada fácil porque yo ingresé a estudiar medicina siendo presidente de los estudiantes particulares. Era dirigente estudiantil, tenía una posición importante en la dirigencia de los estudiantes secundarios. Estaba la FECES, sí, donde estaba Yungue y después Salazar, y yo estaba dirigiendo a los estudiantes secundarios, pero de los colegios particulares. Y era una época el último periodo del gobierno de Allende fue un periodo horrible desde el punto de vista de la polarización y de la división entre los chilenos. Y a mí me tocó vivirla desde una situación de liderazgo estudiantil. No fue una época de la cual yo me sienta contento o orgulloso. Fue una época triste. Y luego viene el golpe. Y el golpe significó lo que todos sabemos. Mi curso era un curso muy grande. El curso de medicina de la Universidad de Chile éramos más de 400 estudiantes porque había un grupo muy importante de jóvenes extranjeros
estaban estudiando medicina por un sistema de admisión especial y además había un programa que había impulsado la Unidad Popular de estudiantes que tenían otro sistema de admisión especial, que eran obreros que se les había dado la posibilidad de estudio superior. Y por lo tanto era un curso muy grande y muy heterogéneo. Luego de que las clases se reinician, porque hubo un periodo en que las universidades quedaron suspendidas sus actividades, una vez que se reinicia la actividad de la universidad, resulta que quedamos en la mitad del curso. Entre los extranjeros que fueron expulsados, entre el programa de admisión especial de obreros que se terminó, y entre los que fueron detenidos o que yo tuve compañeros que fueron víctimas de los atropellos de los derechos humanos de aquella época, y por lo tanto no es una época que yo me guste recordar, siendo importante la memoria porque eso permite al ser humano el aprendizaje, pero cuesta revisitar esas épocas porque están muy cargadas de dolor. Y hoy día uno ve un país que va no por la misma ruta, por supuesto, pero al menos el tema de la intolerancia, de la falta de diálogo, de la polarización, tiene esos rasgos que también eran los rasgos clásicos de los fines de los 60 y principios de los 70. ¿Cómo ves este Chile actual que le cuesta conversar, que le cuesta dialogar? Usted ha tenido incluso diálogo y ha trabajado incluso con ministros que han sido de otros gobiernos. Se le reconoce por su capacidad de diálogo, pero ¿cómo ve el país hoy día que le cuesta hablar, que le cuesta ponerse de acuerdo? Lo veo con mucha preocupación, porque la intolerancia es la puerta para la violencia. Y por lo tanto estamos en un momento en la cual deberíamos todos reflexionar y tomar las decisiones colectivas de volver a recuperar un espíritu republicano, de poder sentarse a dialogar, porque la única manera civilizada de resolver los problemas es a través de conversar y de negociar, de aceptar que el otro es un legítimo otro y que por lo tanto el que piensa distinto a mí yo no lo puedo eliminar. Ya vivimos eso, ya que el enemigo hay que exterminarlo. Un país no puede estar pensado en amigos y enemigos. Un país tiene que estar pensado desde que todos tienen un espacio, todos los pensamientos, todas las creencias tienen un espacio y debemos respetarnos. Y desde ese respeto debemos construir consensos mínimos que nos permita ir desarrollándonos, mejorando. Y en los últimos años hemos ido perdiendo esa capacidad y es muy preocupante porque es como cuando uno dice, mira para afuera y mira las nubes, mira el viento, y dice que esto huele a lluvia. Bueno, esto huele a tormenta desde el punto de vista social y político. Y por lo tanto, evidentemente, hay es muy, muy preocupante que hayamos perdido eso. Y un síntoma, disculpa que te lo hable tan en lenguaje médico, un síntoma es cómo se ha ido deteriorando la valoración de la democracia en nuestro país. Eso es preocupante. ¿Y qué podemos hacer? Es decir, yo obviamente coincido con lo que usted plantea, de la necesidad de diálogo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se fomenta ese diálogo? Yo creo que por una parte está la responsabilidad personal que tiene cada uno de siempre jugársela por el respeto y el diálogo. Y desde mi papel de estar siempre presente en las políticas públicas de salud, siempre actuar con mucho respeto y desde el respeto convocar a tratar de ponernos de acuerdo y de concentrarnos en los lugares donde hay acuerdo, no donde hay desacuerdo, que es mi postura personal, es mi manera de contribuir a un clima propicio para
una construcción propositiva. Por otro lado están las responsabilidades colectivas y ahí es el papel de la universidad, y por eso estoy muy feliz de estar en la Universidad de las Américas, que es una universidad de verdad plural. Desde las universidades contribuir no solo a formar líderes o profesionales que puedan contribuir a hacer las cosas de una manera respetuosa, constructiva, propositiva, sino que además que como universidad podamos hacer aportes al debate nacional, también desde esa óptica, de la óptica constructiva, propositiva. Justamente universidad significa eso, significa el lugar donde se encuentra la diversidad, universal. Universidad significa eso, es la casa de todos, de alguna manera, ¿eh? Entonces, desde esa, de asumir que tenemos una responsabilidad como lugar común, un lugar de todos, aportar a la construcción de sociedad desde el respeto, me parece que es algo positivo, y por eso estoy muy contento de estar ahora en un rol académico. Y además la medicina también ha ido cambiando. Yo lo he escuchado en algunas partes, usted hablando como de un tema mucho más integral. Hoy día la medicina no solamente se centra en curar, sino que se centra en prevenir, y tiene una mirada mucho más holística, algo mucho más integral que tiene que ver con la salud humana. ¿Me puede comentar un poquito a qué se refiere este concepto de lo que se comprende hoy día por la medicina actual? Yo te voy a hablar desde la pediatría, porque, y voy a poner el ejemplo que me encanta. En Chile teníamos una mortalidad infantil horrible. O sea, cuando yo egresé y me fui a trabajar a Mulchen, que está cerquita a Los Ángeles, ahí en el sur de Chile, la mortalidad infantil era sobre 40 por 1000 nacidos vivos. Era como de los países más pobres de África o de Asia. Eran, y los niños se morían por las condiciones en que vivían, por la desnutrición, porque morían o de bronconeumonía o de diarrea, y las causas de la bronconeumonía o la diarrea eran la debilidad para enfrentar los bichos porque estaban desnutridos. Entonces, lo que aprendió no la medicina, sino que aprendió Chile, que resolver los temas de la pediatría no era llenar de hospitales o llenar de fármacos, sino que los niños comieran, los niños tuvieran mejores condiciones. Okay. Y Chile eso lo hizo muy bien, y resulta que hoy día tenemos los problemas de la infancia están prácticamente, en general, están resueltos. Lo que nos pasó como país es que envejecimos muy rápido. Teníamos 50 años de la expectativa de vida de los chilenos a principios de los 90, y ahora estamos con 80 años. Entonces, 80, claro. Esos 30 años que ganamos, los ganamos con muy mala calidad, porque son 30 años llenos de achaques. Entonces, por eso que hago el símil, mira, lo exitosos que fuimos con los niños y lo fracasados que hemos sido para enfrentar el envejecimiento. Entonces, tenemos que después acercándote a los 50, empezar con la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, y empezar a agregar las cosas, los problemas cardíacos, el cáncer, qué sé yo. Entonces, esos años que hemos ganado como chilenas y chilenos, lo hemos ganado con puros achaques. Entonces, el tema está cómo, otra vez, en vez de llenarnos de más hospitales, más fármacos, más qué sé yo, ¿qué hacemos para que ese envejecimiento sea un envejecimiento con calidad de vida? ¿Te fijas? Entonces, ahí, volver, así como antes era la desnutrición, ahora el problema es el sobrepeso. Somos el país con más sobrepeso del mundo. Somos los campeones. Entonces, claro, el sobrepeso está asociado a todos los males que yo te dije. ¿Te fijas? Porque a la hipertensión, a la diabetes, a los problemas de rodillas, a los problemas de aquí, a los problemas de allá, todas las cuestiones y todas las complicaciones que eso sucede. Entonces,
Eso explica las tremendas listas de espera. ¿Se fija? Entonces, hoy día el desafío, no solo de política pública, sino que el desafío formativo que tenemos en las universidades es generar capacidades para estrategias exitosas que eviten que la gente enferme. Y esa es la diferencia. No que curarlas, evitar que se enfermen. Todo es distinto. Acuérdate que hay un viejo cuento de eso de que un emperador chino le pagaba a los médicos, les pagaba no por curar, sino para que la gente no se enfermara. Ese es un viejo cuento, ¿verdad? Entonces es lo mismo, o sea, siempre van a haber enfermos y siempre se van a necesitar hospitales y siempre se van a necesitar remedios y cosas. Pero el tema es que no nos enfermemos, que vivamos hasta los 80 y va, ligerito vamos a llegar a los 90, lo vivamos bien, po. Claro. Lo pasemos bien, no tengo ahí como la pera. Yo sé que tú haces muchas cosas, además de tu rol de decano y todas tus asesorías, digamos, en materia de salud. Y una de esas cosas que a ti te gusta, yo sé que es el teatro. Tienes una hija actriz, además, entiendo. Sí. Y sé que eso tiene algo que ver con tu salida de Mulchen. Hay un vínculo entre tu gusto por el teatro y por qué te fuiste de Mulchen. ¿Nos puedes contar qué pasó? Bueno, para empezar, nosotros somos colegas, porque yo fundé y fui director de un periódico, El Amanecer de Mulchen. ¿Ya? El año 80, llegando a Mulchen, me di cuenta de que era muy importante hacer educación sanitaria. Entonces, tuve un programa de radio todos los días donde a la hora de almuerzo, entre música mariachi, que es la que le gusta a la gente de campo escuchar, entonces hacía pequeñas clases, cápsulas educativas para evitar que... Entonces dije, aquí no es suficiente la radio, hay que tener un periódico, ¿ya? Entonces pedí permiso en esa época, había que pedir permiso a la autoridad, entonces pedí permiso, lo obtuve, me dieron el permiso. Y sacamos nuestro diario Amanecer de Mulchen, donde era un diario donde salían los eventos sociales, qué sé yo, pero ahí aprovechábamos de promover la organización de las distintas, digamos, el comercio, la gente, que se organizara para poder resolver los problemas que tenía Mulchen. A mí lo que más me preocupaba eran los problemas de la alimentación de los niños. Okay. Entonces ahí dije, bueno, y además, ¿qué otra cosa podemos hacer para remover? Y que la gente se motive, que si otros ahí se nos ocurrió organizar un grupo de teatro. Bueno, y el teatro nos fue muy bien porque cada vez que dábamos una obra se llenaba el Teatro Municipal de Mulchen, todo el mundo esperaba la nueva obra que iba a hacer, pero me trajo muchos problemas personales porque hicimos un festival donde vinieron distintas compañías y una de las obras que se presentaba era una obra de Radrigán que se estaba dando en Santiago y que nosotros pensamos que no iba a haber problema que se diera en Mulchen, pero el alcalde pensó otra cosa y la censuró. Y yo tomé la decisión de darle igual, contra la opinión del alcalde, y eso significó que al día siguiente de esto fuera llevado en un vehículo policial. Mejor no. Es una parte dura de mi vida, de los costos que he tenido que pagar por tratar de hacer siempre lo que yo pienso correcto. Además entiendo que no solo la quiso censurar, sino que trató de impedirlo de una manera bien poco ortodoxa también, ¿no? Sí, claro, porque trató digamos, le pidió a Carabineros que fuera a detener el evento, pero ahí le contestaron ahí de la comisaría que no podía tomar esa decisión porque resulta que estaba toda la oficialidad, con su familia, estaban en el teatro. Entonces, no se le ocurrió otra cosa al alcalde que llamar a Frontel, que era la compañía eléctrica, para ver si la compañía eléctrica podía cortar la luz. Hacer el corte de luz, sí, claro. Y la respuesta fue que había un señor de turno ahí, pero le dijo, no, yo no puedo porque mi jefe está en el teatro también viendo. Estaba todo el mundo. Así que la solución fue, el alcalde consiguió que
unas personas ahí cercanas a él fueran a tumbar a tiro el transformador que está en Chaimulchen y lo dejó a todo el pueblo sin luz. Pero la hora la dimos igual porque con las luces de emergencia del hospital se armó ahí rápidamente, se armó un escenario y qué sé yo. Entonces invitamos a todo el público que estaba en el teatro a que caminara las 4 cuadras que hay desde el teatro municipal hasta el hospital para poder seguir viendo la función. Bueno, en esa época eso era muy atrevido. Absolutamente. Sí, claro. Obviamente que ahí fuiste despedido. Obviamente. Osvaldo, y a esta altura de tu vida, ¿qué te mueve? ¿Qué te motiva? Los desafíos siempre han sido los desafíos lo que me mueven. O sea, en el fondo levantarse con, a ver, ¿qué se me ocurre hoy día? ¿Qué cosa distinta hacer? ¿Qué ideas intentar que prenda? Porque al final las ideas prosperan o sirven para algo cuando entusiasma a otro. Claro. ¿Te fijas? Si uno no saca nada con tener una idea, pues las ideas prosperan cuando se colectivizan, cuando mucha gente dice, ya, y la apoyan y qué sé yo. Entonces, en el fondo es eso, cómo lograr, y ahora desde la universidad, lograr nuevos proyectos, construir cosas que sean interesantes. Y eso es lo que todos los días me mantiene con ganas. Y en ese sentido, una última pregunta. ¿Cuál es el desafío que tú te has impuesto para la formación de los estudiantes? ¿Cuál crees tú que es el gran desafío en la era actual? El gran desafío es profesionales de la salud que se cuestionen todos los días, que no se traguen las ruedas de la carreta, que no endiosen nada, menos la ciencia. La ciencia es tremendamente positiva. Yo soy un apasionado de la ciencia, pero el ser humano no es ciencia solamente. Hoy día las personas necesitan profesionales de la salud que tengan una mirada más allá de lo científico, tengan una mirada humana, amplia. Hoy día las personas se sienten frágiles, se sienten solas y por lo tanto necesitan profesionales de la salud que estén cercanas, que contengan, que orienten, que acompañen. No es el profesional que se cree que se la sabe toda y que habla desde el saber y ve a la persona como algo pasivo, como si fuera un objeto, un riñón, un corazón que está con un defecto, ¿verdad? Entonces yo quiero contribuir a profesionales de la salud que no sean gaffeteros de la salud o que sean mecánicos de la salud, sino que personas sensibles que sepan acompañar y estar con el otro en un momento que tiene un padecimiento. Y además profesionales que sean capaces de anticiparse y de actuar sobre qué es lo que causa que las personas se enfermen, de tal manera de que las personas no se enfermen. Entonces, es un tipo profesional en que desafortunadamente nuestro país habla mucho de eso, pero lo hace poco. Entonces, estamos con un gran déficit de una formación más integral de profesionales de la salud. Perfecto. Bueno, yo te quiero agradecer por esta conversación entretenidísima. Además, siempre es bueno hacer reflexiones un poco más allá de lo habitual. Así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Y un gusto, además, también ver la reflexión que hay detrás de todo el trabajo que se hace dentro de las salas de clase. No, gracias a ti, Mauro, por esta oportunidad. Y además lo pasé re bien, así que lo entretenido. Bueno, nosotros también. Y muchas gracias a todos por acompañarnos y será hasta el próximo capítulo.